Muy buenas noches para una muy intensa jornada de información y análisis. Esto es La Letra Chica en vivo. Maite Sarasola, ¿cómo estás? Jorge Temponi, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? ¿Qué miércoles? ¿Qué miércoles? Vamos a comenzar, por supuesto, con el tema de tapa a nivel periodístico en todas partes. En este momento La Letra Chica no iba a ser la excepción, porque la ex vicecanciller Carolina H. pasó hoy por Fiscalía y dejó el tendal. Realmente generó un verdadero terremoto político a partir de su testimonio y de grabaciones que aportó para respaldar ese testimonio y que luego publicó el semanario Búsqueda. Todo esto referido al pasaporte de Marcet. Y la información que se fue conociendo en la tarde de hoy ya tuvo sus primeras consecuencias, por ejemplo, con la renuncia del canciller Francisco Bustillo. Recién eso, Recién, ¿no? Hace unos minutos se conoció esa información. Bien, en los bloques 2 y 3 del programa estaremos con repercusiones políticas de esto, en el 2, y en el 3 con el actual intendente de Salto y precandidato Frente Amplista a la presidencia, Lima, que estará con nosotros conversando, sí, un poco a propósito de esto y de su interpretación, pero también sobre Salto, sobre el país y sobre lo que se viene. Todo eso con Andrés Lima. Arrancamos con lo primero que nos convoca hoy. Les recordamos que nos pueden escribir por WhatsApp al 092-374-089. Mariana Cianelli, buenas noches. Nuevamente, que miércoles, ¿no? Movido. Buenas noches, totalmente. Mariana, estamos hablando de que según la información que se publicó esta tarde, el gobierno habría intentado ocultar la información a la justicia, entre tantas otras cosas. Hay varios involucrados, asesor del presidente de la FLUF, ni que hablar el ex canciller Bustillo, se habla también del subsecretario del Ministerio del Interior. Bueno, Carolina H. aportó varias pruebas. Contanos un poco qué es lo que se supo en esta tarde. Bueno, efectivamente, el semanario Búsqueda publica conversaciones que mantuvo la ex subsecretaria de Cancillería, Carolina H., con distintas jerarquías. Hablábamos de Bustillo, Francisco Bustillo, que renunció en estos minutos. Ahora ex canciller. Exacto, Roberto Lafluf, en el marco de las investigaciones por la entrega irregular, presuntamente irregular, del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet, que, recordemos, Marcet estaba en noviembre de 2021 recluido en Dubái por haber intentado salir del país con un pasaporte falso de Paraguay. Y bueno, a través de las gestiones del gobierno uruguayo termina accediendo a un pasaporte y hoy en día se mantiene prófugo de la justicia. Según informó Búsqueda hoy, en la audiencia que fue Carolina H. en el marco de la investigación por la entrega de estos pasaportes, ella cuenta que debido a las presiones que estaba recibiendo por parte de estas altas jerarquías, decide empezar a grabar y a juntar esa información que terminan presentando en la Fiscalía de Delitos Complejos a cargo de Antonio Machado, que también sabemos en estas horas de la noche que va a iniciar una investigación paralela, digamos, a raíz de toda esta información que presenta H en el juzgado hoy. Mariana, hagamos un raconto de cómo se llegó hasta ahora, ¿no? Recordabas un poco lo que había sido esa fuga de Sebastián Marcet. Exacto, luego de que trascendiera que el gobierno uruguayo había tenido que ver, digamos, con la entrega de pasaporte y con pasaporte express, decía Preve el otro día, exacto, ¿no? Que se emitió rapidísimo. Rapidísimo, inusualmente, eso está siendo investigado, que se saltearon todos los controles para la entrega, digamos, de este pasaporte. El Frente Amplio, en agosto del año pasado, resuelve interpelar a Francisco Bustillo, ministro por ese entonces de Relaciones Exteriores, y al ministro del Interior, Luis Alberto Heber. En esta interpelación maratónica, el gobierno, el centro de su argumento fue que a la hora de darle el pasaporte a Marcet, nadie sabía quién era. Esto lo dijo el propio Bustillo. Nadie sabía que era un narcotraficante ni quién era Marcet. Sin embargo, la Diaria informa en diciembre del año pasado una información que pone en entredicho estas afirmaciones. La Diaria publica justamente una conversación que mantuvo Carolina H. con el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, donde Maciel le dice a H. en qué estaba la situación de Marcet y lo califica, ¿no?, como un narco pesado y peligroso. Estos chats, esta información estaba en el marco de un juzgado de
de lo contencioso administrativo, porque el Frente Amplio había pedido toda la información relativa a la entrega del pasaporte para tener insumos de qué había sucedido en ese caso. Claro, que en esto, perdón, que decías de Maciel, o sea, queda clarísimo, como le dice en la conversación, es un narco uruguayo muy peligroso y pesado, y ella le dice, hola, dale, te averiguo, ¿no? O sea, la data estaba. Exacto. La información estaba y estaba antes de la interpelación. Entonces, cuando trasciende esta información, ¿qué sucede? Carolina H. renuncia a la Cancillería, a su cargo de subsecretaria, antes adelantándose al pedido de renuncia que le iba a pedir su sector Ciudadanos del Partido Colorado. Ella decide dar un paso al costado y en un primer capítulo, digamos, de todo este tema, por lo menos con eso quedaría... Se calmaron un poco las aguas, exacto, digamos, ¿no? Exacto. Mientras rodó una seguía, cabeza la de ella. Exacto. Mientras seguía avanzando las investigaciones administrativas de Cancillería y de los ministerios, del Ministerio del Interior también, y la justicia. ¿Qué podemos decir del ahora ex canciller Bustillo? Porque también está involucrado en todo esto y de hecho varias de las conversaciones que se conocieron hoy lo tienen a él como protagonista. Exacto. Bueno, H en la audiencia, según informaba el semanario, lo que dice es que el accionar, ¿no? Detalla el accionar de estas jerarquías, de Bustillo, de Roberto Lafluf, asesor del presidente, y va narrando cómo buscan ocultar esta información de los carriles de las investigaciones, tanto administrativa como judicial. En un primer momento, entonces, Bustillo, en el marco de la investigación administrativa de Cancillería, empieza a hablar con H para justamente con la preocupación de que no trascendiera este chat con Maciel, donde quedaba patente, ¿no?, que se sabía quién era Marcet, que las autoridades sabían quién era Marcet. Entonces, en un primer momento, él le dice, bueno, ante el pedido de una abogada de Cancillería de esta información, aguantá esta información que vamos viendo. Yo hablo con Carlos Mata, director a cargo de la División Jurídica de Cancillería, a ver si puede frenar o por lo menos paliar cómo te están pidiendo la información. Y bueno, eso se puede conocer por un primer audio que publica Búsqueda y que MDD Noticias hoy informaba. Vamos a escuchar, como le decía Bustillo, a ver si él tiene algún tipo de influencia sobre la tipa. A ver. Contame. No, ya tengo todo casi que preparado para mañana para presentar. Sí. Y tal. Aguantá a ver si podemos enderezar esto porque es un desastre. Déjame que hable con Carlos Mata a ver si él tiene algún tipo de influencia sobre la tipa, que por lo menos, viste, no guaranqué con las preguntas, que mande, vos me dijiste que te mando 2 mails, que mande un tercero y que no sea, viste, tan incisivo, no sé, que nos dé una salida para evitar quitar los WhatsApp. Sí, yo creo que no hay manera de sacar esos WhatsApp. Bueno, por eso te digo, busquemos la vuelta, viste, para que no tengas que mandar eso. Porque ahí te dejan repegada al cohete. Más al Ministerio del Interior, me parece. Totalmente. Pero por eso, déjame hablar con Mata, a ver si hay algún tipo de forma que él pueda hablar con la tipa e incidir para que, bueno, te pidió 2 veces, bueno, no sé, que busque la vuelta, que te lo pida por tercera y con una salida, ¿viste? Que te pidan, no sé, se me ocurre a mí las comunicaciones así en forma genérica y que ahí te da una salida. Claro, no sé. Pero después esto mismo me lo va a pedir, me lo va a pedir la Fiscalía. Está bien, pero eso es otro cantar. Acá hay que ir ganando tiempo y llevándola. Escuchábamos entonces ahí uno de los audios entre Bustillo y H, quien después siguió con las presiones. Exacto. Hay otro audio que da a conocer el semanario donde Bustillo incluso le llega a sugerir que hasta puede decir que perdió el celular en algún momento para no terminar presentando las comunicaciones. Vaya recomendación, lo escuchamos. Que se mande al frente Maciel, vos perdés el celular. Estoy imaginando, viste, escenario que la verdad que no conozco, honestamente no conozco, pero yo qué sé, en diciembre, enero se te perdió el celular. Pero ahora vamos sorteando, hay que ir sorteando, viste, todo paso a paso.
y siguen, porque si algo hizo H fue registrar muy bien las conversaciones que tuvo en aquellos momentos. Exacto, incluso Bustillo, muy preocupado por justamente el chat con Maciel, le dice que textualmente que a pesar de que era un tarado, Maciel no se iba a pegar un tiro en el pie cuando ella le dice, bueno, pero no solo yo tengo estos mensajes, también los tiene Maciel. No se va a pegar un tiro en el pie y va a dar a conocer estos mensajes que lo incriminan, nos incriminan, incriminan al gobierno. Lo escuchamos. Maciel tiene los mismos WhatsApp que yo. ¿Quién mata? No, Maciel. Ah, tiene los mismos WhatsApp, sí, claro. Claro, pero bueno. Pero yo no creo que Maciel sea tan tarado de blanquearlos. Yo no puedo creer. ¿Se pegaría un tiro en el pie? Sí, claro, pero a mí, cuando se sepa la investigación... Maciel no zafa mandándote al frente a vos, no zafa. No, pero el tema es que... Porque la responsabilidad primaria, los únicos que podían detener la emisión del pasaporte o no, es el Ministerio del Interior. Esa es la realidad. Entonces, más allá de la alerta que te haya dado, eso no le quita la responsabilidad de él y además superlativa cuando él sabía que había una investigación contra este tipo. ¿Me entendés? No, eso está claro. Eso no lo tenía, que vos no lo sabías. Entonces, yo no creo, me parecería una normal si hace eso. Se incrimina solo. Sí, claro, pero el tipo, ¿te acordás que eso ya lo volanteó? Sí, porque es un tarado. Pero yo creo que a esta altura tiene que haber reflexionado y darse cuenta que no zafa. Sí. Que no zafa por ahí. Sí. Sobrecaliente, yo creo que el tipo es un tarado. Un tarado. Yo cuando lo sentí en el Ministerio del Interior de la Casona del Prado, decir lo que dijo, ya no me acuerdo exactamente, pero me acuerdo que me quedé helado. Sí, sí. Me di cuenta que es un tarado. Cuando estábamos hablando justamente de que en la interpelación ni siquiera mencionaron WhatsApp, decir que hubo comunicaciones como dijimos, además. Sí. La verdad que dijimos, no, hubo comunicaciones, chao, y lo dejamos por esa plata, y nadie preguntó si eran WhatsApp, si eran por escrito, si eran verbales, nadie preguntó, y zafamos bien. Quedó claro lo que pensaba Bustillo de Maciel. Entonces, hay otro personaje del cual se está hablando muchísimo. Quizás es una persona que está más trabajando desde las sombras, ¿no? Porque no estamos tan acostumbradas a escucharlo o a verlo, pero es Roberto Lafluf. ¿Quién es este señor? Bueno, es un asesor de la calle Pou, tiene mucho que ver, mucha importancia en lo que es la imagen del presidente hacia afuera, también tuvo un gran peso en lo que fue su campaña política, es una figura de confianza del presidente. Y bueno, siguiendo un poco el transcurso de los hechos, H, en el marco de esa investigación administrativa, en un primer momento no presenta estos chats. Sin embargo, el Frente Amplio sigue insistiendo, cursando un pedido de acceso a la información pública para acceder a esta información, ¿no? De cuáles fueron las comunicaciones que hubo en torno a la entrega de pasaportes. La justicia termina ordenando a los subsecretarios a que presenten esta información, Ahí es cuando H, según consigna el semanario en la audiencia, dice tener miedo incluso de hasta que le roben el celular. Y de alguna manera deja a entrever que no es que en la calle le roben el celular, sino que el gobierno... O sea, que no lo perdió por ella misma, que se lo van a perder, digamos, de alguna manera. Exacto. Y entonces, ante esta situación, ante esta preocupación, lo que decía es, bueno, voy a ir a una escribana y voy a dejar registro de que existió esta conversación, esta comunicación con Maciel. Luego ella, según narra en la audiencia, conjuga, digamos, sistematiza toda esa información, los chats, toda la información, y la envía, digamos, a Cancillería en un sobre cerrado para que Cancillería sea la que remita a la justicia esta información. Sin embargo, esta información no llega a la justicia, digamos, por esta vía. Ahí es donde aparece en escena Lafluf. Esto sucedió el 24 de noviembre. El 25, Lafluf se comunica con Carolina H. Y le dice que el presidente le gustaría reunirse con ella y con el subsecretario del Interior, Maciel.
Ahí es entonces donde aparece Luis Lacalle Pou en esta trama que se viene formando. Exacto. Según sigue contando H en la... Perdón, Luis Lacalle Pou, que recordemos que está fuera del país en este momento, que fue informado de lo que estaba pasando, va a tener una reunión con Biden, hay que ver también qué información se recibe desde allá. Digo, para recordar que no está en el país. También. Bueno, Lacalle Pou también entra, digamos, en escena a partir del nexo con la FLUF. H accede a tener esa reunión, obviamente, en Torre Ejecutiva. Ahí cuenta que en el despacho la FLUF les pide a ambos subsecretarios que borren los mensajes de texto. Ahí, adelante, ¿no? Y también adelanta que iba a intentar contactar a un escribano para que diera garantías de que esta conversación editada había sido real, ¿no? Si les parece, podemos escuchar los audios de H en la audiencia que fueron dados a conocer por el periodista Eduardo Preve. Bien, lo escuchamos. Al otro día, 26 de noviembre, le mando un mensaje a Roberto de la FLUF, le pongo: hola Roberto, me avisas cuando te pueda llamar, hola cuando quieras. Está ahí. Sí, lo vi, ya se lo veo. Sí, lo llamo por teléfono, le digo que yo había hablado con mi abogado y tal, como que de ninguna manera que lo que él me estaba pidiendo era cometer un delito y que yo no estaba dispuesta a cometer un delito. Y bueno, él me dice: bueno, pero entonces, ¿cómo hacemos? La información va a aparecer, podés hacer, como que, ¿qué alternativa? Y digo, bueno, hay un protocolo, el protocolo es inamovible, está ahí y yo no hay nada para hacer. Yo no voy a hacer otro protocolo que contradiga el protocolo que ya está, no, de ninguna manera. Y aparte, por alguna razón lo habías protocolizado originalmente. Sí, exacto, como yo les expliqué, por algo yo lo protocolicé ya el 18 de noviembre. A raíz de eso, él me dice que eso no lo puede resolver él, que va a hacer una llamada al presidente. Al rato me vuelve a llamar y me dice: presenta todo como está. Lo único que te voy a pedir es que vuelvas a entregar el protocolo. Yo le digo: ¿pero cómo? ¿Por qué tengo que entregar de vuelta el protocolo? Y él me dice: porque no está más, porque lo destruí. Al otro día, o sea, ¿cómo llegó el protocolo desde el despacho del ministro a las manos de él? Desconozco. Y H habló hoy también tras la salida de la audiencia con los periodistas que estaban allí. Sí, bueno, ahí hizo énfasis en que su renuncia de alguna manera había sido por hacer lo correcto y incluso llegó a decir que si ella no hacía todo lo que hizo de dar a conocer estas comunicaciones a sus jerarquías, o incluso querer dejar sentado, ¿no?, que existió todo esto, hoy estaría en el cargo por el cual renunció. Esto decía H. Yo fui la única política de este gobierno que renunció y se fue para su casa. Y paradójicamente no fue ni por haber hecho algo incorrecto, ni por haber hecho algo ilegal. Todo lo contrario, fue por no haber estado dispuesta a ocultarle comunicaciones a la justicia y por haberme negado a cometer un delito. No tuve ninguna injerencia en el trámite del pasaporte de Sebastián Marcet. No estaba dentro de mis competencias y nunca actué por fuera de mis competencias. Yo no apuré nada ni para el doctor Alejandro Balbi ni para el doctor Marcet, ni para el señor Marcet. Lo que sí hice fue avisar a la Dirección de Asuntos Consulares de la Cancillería, que es la que se encarga del trámite, que se trataba de alguien peligroso, cuando el subsecretario Maciel me lo comunica a mí. Esa dirección depende de Bustillo y yo lo que me doy cuenta después es de que todos ya sabían de quién se trataba mucho antes que yo. Hubo quienes aprovecharon ese silencio para instalar en la opinión pública un relato totalmente falso de los hechos. Eso habla más de ellos y de su integridad moral que de mí. Y me estoy refiriendo especialmente a los que, sabiendo perfectamente cómo han sido las cosas,
a los que, sabiendo perfectamente cómo había sido mi accionar, me culpabilizaron en la opinión pública midiéndome la ética. No tengo absolutamente nada para esconder. Yo creo profundamente en la justicia de mi país y quiero que se llegue al fondo de todo. Muchas gracias. Bien, habrá que ir viendo entonces en las próximas horas cómo sigue este tema. Exacto. Una de las preguntas es, bueno, ¿qué pasará con otras jerarquías que estuvieron implicadas? ¿Qué pasará con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber? Que se haya visto envuelto en otras controversias, También, ¿no? además de esta, ¿qué va a pasar con Roberto Lafluf? ¿Qué va a pasar con Guillermo Maciel? E incluso, ¿qué va a terminar resolviendo la justicia sobre el accionar incluso del propio presidente? Habrá que ver, lo que ya se conoció fue la carta de renuncia del ahora ex canciller Francisco Bustillo, quien señala: deseo manifestar que no hubo nada ilegal en la tramitación del pasaporte tramitado para el señor Marcet, en cuya instancia tampoco tuve participación ni conocimiento alguno. Por supuesto, tampoco mentí o me aparté de la verdad en la interpelación parlamentaria. La doctora H. descontextualizó conversaciones y obró de mala fe, dice Bustillo en su carta de renuncia. Las cosas no son como se las ha mostrado, pero resultan suficientemente sensibles como para haberle presentado la inmediata renuncia al señor presidente. Después de que declare ante el Ministerio Público, estaré a disposición de los medios para echar luz sobre la veracidad de lo actuado y sobre el distorsionado relato que se ha brindado, para aventar toda suspicacia que como jerarca pudiera ejercer cierta injerencia sobre terceros. Amparado en las prerrogativas del cargo, me permito informar que es tal mi tranquilidad, he presentado la renuncia respectiva, firma embajador Francisco Bustillo Bonazo. Así que bueno, apunta directamente contra H, ¿no? Veremos cómo responde H también, que queda clarísimo que tiene registro de todo lo que ocurrió. Exacto. Mariana Cianelli, muchísimas gracias. Y otra de las consecuencias es que se reunió el secretariado del Frente Amplio y sobre eso estamos hablando en el próximo bloque. Ya venimos. Recién terminó, y acá nomás en la huella de Sereñi, el secretariado ampliado del Frente Amplio, es decir, el secretariado más legisladores. Recibimos, recién salida de allí, a la senadora Silvia Nane, agradeciéndole su presencia en el programa. Primeras impresiones, así, pregunta abierta para empezar a tirar de la madeja. Mirá, creo que lo más evidente es que estoy acá después de una reunión del secretariado y ustedes no lo tenían en la grilla del programa. A nosotros nos pasó que tampoco lo teníamos en la grilla de la agenda del día de hoy, porque ha habido una vorágine de información en poco tiempo. Nosotros, fíjate que hoy presentamos en el Senado la moción de interpelación al ministro Heber. Que se aprobó, por cierto. Que se aprobó, por cierto, solamente con los votos del Frente Amplio, porque nosotros habíamos puesto en el objeto de la interpelación graves irregularidades en el Ministerio del Interior en relación a los casos Marcet, Astesiano, Penades y sistemas de información, y la coalición de gobierno quería que sacásemos graves irregularidades porque decían que estábamos prejuzgando. ¿Cuánto duró? ¿Cuánto duró? 1 hora y media. Fíjate que cómo habrá cambiado todo, que hoy no sé si voy a tener ministro para interpelar. Vamos a escuchar al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, recién, cuando salían de este secretariado ampliado y cuando ya sabía él, además, y el Frente Amplio, de la renuncia de Bustillo. A partir de esas palabras de Pereira, la seguimos acá con Nani. Nosotros creemos que el presidente tiene que tomar acciones inmediatas. La oscuridad de este caso es alarmante en términos de daño institucional, de herida institucional. Y cuando pasan cosas de este volumen, de este tamaño, como habíamos alertado en el Parlamento, cuando se le dio el pasaporte al narcotraficante Marcet, digamos, no tiene más remedio el presidente que destituir a la totalidad en quienes participaron de estas actitudes que dañan la institucionalidad democrática. La renuncia no es lo que nosotros aspirábamos, sino la destitución, pero algo es algo. Algo es algo, decía Pereira. Nane. Sí, es algo y es muy poco. Realmente el presidente tenía que echar a Bustillo, tenía que destituirlo, tenía que mostrar dónde está la autoridad institucional en este país. El presidente perdió. No era para renunciar. Me parece que eso
Eso no fortalece las instituciones. Realmente el presidente tiene que volver ahora. El presidente está siendo protagonista directo del mayor escándalo en la vida democrática de este país, en este último tiempo democrático, y está a 12.000 kilómetros de distancia. Yo no sé si el presidente habrá ido a Estados Unidos en el avión del amigo, pero la verdad es que si fue en el avión del amigo, que llegue, que le ponga combustible de vuelta y que se venga. ¿Qué va a hacer en Estados Unidos? ¿Cómo va a solucionar esta crisis institucional en la que nos ha metido con sus decisiones y con las decisiones de personas directamente a su cargo? ¿La va a solucionar desde Estados Unidos? De repente, lo digo sin ironía, al derecho lo digo, de repente a nivel de imagen, en este preciso momento tan caliente, y bueno, aparecer al lado de Biden, mover un poco el asunto en Estados Unidos y después volver a él políticamente le rinde más que venir de urgencia y darle la razón a la alerta de crisis institucional. ¿Sabes que...? Estoy pensando en voz alta y lo estoy haciendo respetuosamente y al derecho. Y entiendo tu pensamiento. Creo que estamos en un momento realmente tan crucial de esto que nos está pasando, que ese cálculo sería realmente un cálculo que no está a la talla de la institución Presidencia de la República. El gobierno se está cayendo. Es verdad, este gobierno se está cayendo. Lo que no podemos permitir es que se nos caiga el Estado. Esa es la responsabilidad institucional. Mira, yo a este presidente no lo voté. Clarísimo que no lo voté. Pero tiene que actuar como el presidente de todas las uruguayas y de todos los uruguayos. Tiene que volver en forma urgente y hacerse cargo de este desastre. Este desastre lo provocó su administración. En algunos casos por acción y en otros casos quizá por omisión. Pero acá definitivamente hay que tomar decisiones políticas. Hay que remover al ministro del Interior, que cae con su viceministro. Había que remover a Bustillo, no dejarlo que renunciara. Y hay que remover a la FLUF. Y después empezar a resolver otras cosas. Estamos en una situación, con lo que pasó hoy, que da lugar incluso a consecuencias penales posteriores. Lo han dicho voces de Fiscalía. Entonces, la democracia se construye, sí, con leyes, se construye, sí, con instituciones, se construye con elecciones, pero se construye con acciones. Se construye con acciones. Y este borrá, descartá, mentí, en el que se ve involucrado Roberto de la FLUF, ¿no? Bueno, ustedes que están, digamos, moviéndose siempre a alto nivel político y están en eso. No es cualquier asesor presidencial, entiendo. No, también es el principal, colaborador. prácticamente. Y bueno, está. Y ahí viene el nexo que la ciudadanía realmente quiere saber hasta dónde llega la responsabilidad directa del presidente y el conocimiento directo del presidente en esas órdenes de burlar la legalidad, ¿no? Que son realmente... Subimos 3 escalones de gravedad dentro de todo lo que veníamos manejando en los últimos tiempos, creo. Sí. Cuando vos debés haber escuchado, igual que probablemente muchos de la audiencia, la cuestión de aquella de nos gobierna una agencia de publicidad. Bueno, parece que nos gobernaba la FLUF. Eso es lo que parece. Eso es lo que parece. Y a la FLUF no lo votó nadie. La gente votó a Luis Lacalle Pou que venga y se haga cargo de este desastre. Que venga y se haga cargo de este desastre. Es lo mínimo que podemos esperar como ciudadanos en un régimen republicano como el que tenemos. Después, si es el amigo, si le dijo, si no le dijo, si le mintió, si no le mintió, si es se dio el que cuenta, se no encarga del trabajo nada. sucio para que no dé la cara al presidente en eso, Acá, si lo actuó por cuenta propia. Digo, ojo, seguimos todo en el marco de hipótesis hasta que se transparente o se llegue a la verdad profunda, ¿no? Sí, y creo que evidentemente los hechos nos vienen demostrando que las acciones políticas hay que ir evaluándolas día a día. Ojo, se van sabiendo muchas cosas. Me refiero a que hay hipótesis para seguir llegando al fondo. Por ejemplo, una pregunta que rompe los ojos es, bueno, ¿qué negocio había atrás de esto, ¿no? ¿Había una deuda de favores? ¿O hubo un negocio de intercambio directo? Decir, bueno, Marcet desde allá, a través de alguien, dijo, hay tanto por un pasaporte, lo preciso urgente. Y alguien cobró y alguien tramitó. O sea, quiero decir, son interrogantes muy pesadas para un gobierno, ¿no? Para una ciudadanía frente a un gobierno. Sí, son interrogantes muy pesadas porque también te puede llegar a dar el nivel de penetración que tenés del narcotráfico en los poderes del Estado.
Entonces es muy grave. Y fíjate que si vas, claro, esto a veces hay que ir un paso para atrás y a veces hay que tratar de ir un paso para adelante, pero vos te acordás que nos habían, al Ministerio del Interior le habían hackeado 84.000 y pico de pasaportes, que se dieron cuenta 2 meses después y respondieron, la verdad, 1 año y medio después. Y salieron a decir, miren, quédense tranquilos que el pasaporte uruguayo goza de buena salud, acá no va a volver a ocurrir más nada. Y en el medio le estaban dando 180 pasaportes a ciudadanos rusos, de los cuales solamente el 5% tenían como bases partidas de nacimiento verdaderas, todas las demás eran truchas. Y le dieron un pasaporte a Marcet. Entonces, tenemos problemas. Sí, bueno, evidentemente. Tenemos problemas. Había un kiosco de pasaportes. Tenemos problemas. Una kiosquización del pasaporte. Tuvimos muchos problemas y yo no sé si no seguimos teniendo problemas, porque acordate que durante todo este tiempo lo único que pasó es que habían hecho renunciar al número 2 de la Dirección Nacional de Identificación Civil. También, no sé si ustedes han escuchado la información o el rumor de que Marcet entró a Uruguay después. Entonces, hoy, en este mar de incertidumbres, hay que pensar, pero hay que actuar y hay que ir evaluando cuáles son las acciones políticas a tomar. Y en esas acciones políticas hay que ser profundamente responsable con la institucionalidad democrática, porque es también lo que nos va a garantizar poder cambiar de gobierno. Entonces hay que ser muy responsable, muy responsable. Ahora, ser responsable no quiere decir que quienes se tienen que hacer responsables que se hagan, porque recordemos que cuando el Frente Amplio interpeló a los ministros Heber y Bustillo, toda la coalición de gobierno levantó la manito para decir que estaban satisfechos con las explicaciones y que avalaban el actuar de los ministros. Bueno, yo ahora quiero a toda la coalición de gobierno haciéndose cargo de haber avalado a 2 ministros que le mintieron al Senado de la República, por lo tanto le mintieron a toda la ciudadanía, y quiero ver al presidente de la República y a su coalición de gobierno haciéndose cargo de este desastre institucional en el que nos metieron a todos. En el Secretariado de Empleado hoy, ¿discutieron la actitud de H en sí? O sea, ¿pusieron eso sobre la mesa o estaban más enfocados en otras cuestiones? Quiero decir, porque H ahora sale con esto, lleva esto a la justicia, pero en su momento es verdad que en el Parlamento hay un instante clave en el que ella dice, sí, intercambiamos comunicaciones sobre Marcet, pero no se dieron detalles. Y se habían dado detalles. Claro que se habían dado detalles. Claro. Y acordate también que el canciller dijo, ahora con el diario del lunes todos sabemos quién es Marcet, pero en ese momento nadie sabía y todos ya circulaba, sabían. Es un narco muy pesado, etcétera, etcétera. Todo eso estaba ya sobre la mesa. La causa esta va a seguir en la justicia. Claro. Va a seguir en la justicia va a seguir investigando. Yo no quiero pecar de ingenua en algunas cosas y por eso trato de ver siempre tampoco de conspiranoica, pero yo creo que no en vano en estos días ha habido varios actores políticos que se han dedicado a tirarle dardos a la Fiscalía. Las cosas no pasan porque sí. Tal vez ya sabían que H iba a sacar esto de... No sé si sabían de H, pero quizás sí puede ser parte de una estrategia. Ahora estamos viendo que todo parece parte de una estrategia de encubrimiento. Entonces, uno empieza como a poder atar cabos y entender que quizá cerrar filas en torno al caso Penades quizá también fue parte de una estrategia. ¿De una estrategia de quién? ¿De quiénes? ¿Para cubrir qué? ¿Qué más nos falta saber? Ahora vemos todo esto. ¿Una estrategia de qué? ¿De quiénes? Bueno, aparece ahora claramente el principal asesor de la calle Pou. ¿De qué? ¿De quiénes? ¿Para qué? ¿En qué contexto? ¿Dónde está la plata del pasaporte de Marcet? Lo que decías vos. Fue un negocio puntual. ¿Fue un adelanto? ¿Fue algo que ya estaba? ¿Qué fue? ¿Hubo plata? ¿Qué hubo? ¿Cómo protegemos a las instituciones de eso? Absolutamente evidente que la calle Pou, ya sea desde allá o cuando vuelva, silencio no va a ser con respecto a esto. Me pregunto a estas horas si nuevamente dirá que fue traicionado en su buena fe, en este caso por la Fluffy y no por Astesiano. Yo lo que te puedo decir es que me gustaría saber cuáles van a ser las explicaciones del presidente, pero me gustaría saber medio que ya. Medio que ya. Si no se va a tomar un
avión y no va a volver ya mismo, si no emprendió ya mismo, que haga un Zoom, no sé. Pero nosotros necesitamos saber qué piensa el presidente de la República. Es el presidente de todas y de todos. Y es la institución, él representa la institución, Presidencia de la República. Más allá de pedir que se haga responsable, que aparezca y que tome el toro por los cuernos, digamos, en este caso, desde el Frente Amplio, más allá de que tú tenías preparada o tenés preparada la interpelación a Heber, Sí, habrá claro. que ver cómo siguen los acontecimientos en las próximas horas. Recordamos que vas a ser la miembro interpelante. Bueno, en concreto, hoy, en esta cuestión de que hay que reaccionar muy rápido y que las cosas son vertiginosas, ¿qué más en concreto pide, pretende o plantea el Frente Amplio? Bueno, nosotros planteamos básicamente 2 o 3 puntos. Que el presidente vuelva, ya, urgente, porque esto se resuelve, se tiene que resolver ya, y la ciudadanía requiere conocer cuáles son las explicaciones que tiene el presidente para darle sobre esto. Que a las autoridades que están involucradas en este tema había que removerlas, porque hay que dar una señal de autoridad hacia la ciudadanía. Había que removerlas. No es lo mismo la renuncia que la remoción. No es lo mismo. ¿No le parece al Frente Amplio un matiz? No, Eso es fundamental. no, a mí diferencia. me parece muy fundamental el Frente Amplio también, porque es una señal de preservación de las instituciones democráticas. Y en tercer lugar, que nosotros no descartamos ninguna acción, que estamos siendo profundamente responsables, como entendemos que hay que hacer, que no se puede bailar, Fernando le dijo, no se puede bailar más rápido que la música, pero que sí hay que evaluar todo lo que esté al alcance en función de lo que vaya a pasar. No bailar más rápido que la música quiere decir es dejar actuar a la justicia en este caso. Hay que dejar actuar a la justicia, hay que ir evaluando en forma permanente qué es lo que se va sabiendo, y creo que hay que exigirle al presidente que venga y actúe de presidente. Y después vemos todo lo demás que hay que hacer. Pero es fundamental que esté presente la institución Presidencia de la República como una parte importantísima del sostén institucional que el país requiere en este momento. Estamos realmente en una crisis. Gracias, senadora Nane. Faltan 10 minutos para las 10 de la noche. Les recordamos que nos pueden escribir al 092-374-089, 092-374-089. Nos escriben ahí por WhatsApp lo que piensen sobre todo esto que venimos hablando, que viene siendo un montón. Y un montón queda, de modo que la causa de los contenidos no admite la menor demora. Ya le damos las buenas noches a Andrés Lima, intendente de Salto y precandidato presidencial del Frente Amplio. Lima, gracias. Buenas noches. Muy buenas noches y bueno, un gusto estar aquí en el programa. Primeros comentarios y sensaciones en cuanto a los hechos de hoy, lo de Fiscalía, lo de Carolina H., la renuncia de Bustillo y este secretariado ampliado del FA que acaba de suceder. Hay varios mensajes de este gobierno que no son buenos, sobre todo para la democracia, para la consolidación de la democracia, de un Estado de Derecho y para lo que es la tradición de este país. Comenzando por lo que sucedió hoy. Es una demostración más. No es la primera vez que desde el gobierno, desde los propios integrantes de la coalición, hay intención de burlar, intención de no aportar todos los elementos al Poder Judicial, de confundir a la justicia, de no aportar todos los elementos. Pasa ahora con el ministro Bustillo, pasó en su momento también desde el Ministerio del Interior, que parece de las cosas más contradictorias, ¿no? Que el Ministerio del Interior, que se supone es el primer socio, primer colaborador del Poder Judicial, ese mismo ministerio es el que confunde, el que intenta evitar que determinadas pruebas lleguen a la justicia. Bueno, son mensajes que está dando este gobierno. O, en el caso nuestro, en el norte, pretender desconocer un pronunciamiento del pueblo del departamento y tratar de instalar un gobierno paralelo, o tratar de forma distinta a los gobiernos departamentales del Frente Amplio solamente porque somos gobierno Frente Amplio. ¿Por qué lo del gobierno paralelo? ¿Por qué? Y porque se nombró a un presidente de Salto Grande que se muda al puerto de Salto, Salto Grande pide en comodato a la ANP el puerto de Salto, se instalan en el puerto de Salto, lo que separaba la intendencia del puerto donde estaba instalada CTM era una calle.
y desde ese sitio, de ese lugar, que lo denominaron Espacio Puerto, se pretendía instalar la idea de que había un gobierno paralelo, un presidente que durante 3 años que estuvo en Salto Grande venía a Montevideo cada 15 o 20 días, concurría a la torre ejecutiva, se reunía con el presidente, se sacaba la selfie y anunciaba las obras vinculadas con el departamento de Salto o las propuestas de desarrollo o productivas vinculadas con el departamento de Salto. Jamás se nos llamó, jamás se me llamó como intendente de Salto, jamás se me informó. Nos enterábamos por los periódicos al otro día o por las redes sociales de quien en su momento era presidente de Salto Grande. Eso es instalar un gobierno paralelo. Es un mensaje embromado, vivimos en democracia. Es un mensaje también bastante embromado el hecho de que este gobierno trate de forma distinta a las intendencias donde gobierna el Frente Amplio. De hecho, a Yamandú Orsi en el departamento de Canelones, este gobierno, a través de sus ediles, le impidió, le votó que no, un fideicomiso por 80 millones, un fideicomiso de obra por 80 millones de dólares. Pero esos mismos ediles, cara de piedra, que en la Junta Departamental votaron que no, después recorren el departamento con un discurso distinto, responsabilizando o queriendo responsabilizar al gobierno departamental de Canelones. O aquí en Montevideo, cuando le dicen que no a la intendenta de Montevideo a un préstamo BID que es no retornable para hacer obras en la ciudad, o cuando le retiran el Fondo Metropolitano a Montevideo y Canelones, son señales en donde uno ve claramente que hay desde el gobierno nacional una predisposición hacia aquellos gobiernos en donde el Frente Amplio tiene la conducción. Lima, y puntualmente en Salto, en lo que refiere al vínculo que tienen con el Ejecutivo y lo que mencionaba de los fideicomisos, ¿han tenido algún problema puntual en ese sentido? Nosotros no hemos gestionado fideicomiso, nosotros venimos con un fideicomiso, pero no de obra, sino un fideicomiso financiero, que lo firmamos en el año 2015 cuando asumí la intendencia y lo que encontramos eran deudas, se les debía varios meses a los funcionarios y en aquel momento la solución que se encontró fue un fideicomiso a pagar a 15 años, venimos cumpliendo con el pago de la cuota número 7, cuando me retire al final de este periodo habré pagado puntualmente 9 cuotas, 2.000 millones de pesos. 2.000 millones de pesos es lo que a lo largo de estos 2 periodos vamos a estar destinando para saldar el despilfarro, la desprolijidad del gobierno de coalición, porque era un gobierno de coalición, aunque no existía la coalición multicolor, por la vía de los hechos, Albizu y Coutinho fueron parte del mismo gobierno departamental. 2.000 millones de pesos, para que quien nos está escuchando tenga idea, magnitud. Una cuadra, 100 metros de hormigón, anda por los 3 millones de pesos. Y vamos a pagar 2.000 millones. Si podríamos haber hecho obras durante estos años que nos hemos privado producto de esas desprolijidades. Por eso siempre es bueno marcar la responsabilidad con la cual generalmente nos conducimos los gobiernos Montevideo, Canelones, Salto en este caso. Lima, lamentablemente... y hay un hecho que pasó desapercibido y que lo quiero mencionar. Rendición de cuentas 2022, la Intendencia de Salto tuvo un superávit de 20 millones de pesos, la Intendencia de Montevideo tuvo un superávit de 70 y algo de millones de pesos, la Intendencia de Canelones tuvo un superávit de 119 millones de pesos. Las 3 intendencias del frente, ejercicio 2022, las 3 dieron superávit. Preguntemos cómo le fue a las restantes intendencias del Partido Nacional. Metiéndonos en la situación de Salto, sabemos que hay varios departamentos que lamentablemente cuando hay mucha lluvia se caracterizan por tener inundaciones bastante complejas. ¿Cómo es la situación actual en Salto con las lluvias que se registraron estas semanas, con las que se vienen y qué están pensando como para atajar esta situación quizás a corto, mediano o largo plazo, si hay estrategias? Hoy tenemos un río a 14 metros y tenemos 700 personas desplazadas. Un número bastante inferior al 2015 cuando tuvimos una inundación similar. ¿Qué cambió? Y que durante los 5 años en que a nivel nacional el Frente Amplio fue gobierno, pudimos implementar el realojo de muchas familias que vivían en zonas inundables a través de distintos programas, el PMB, Programas Mejoras Barriales, en aquel momento Cecilia Cairo, hoy diputada del Frente, en aquel momento estaba al frente del PMB, pudimos implementar varios complejos habitacionales, el traslado de muchas familias, es decir, dio resultado, porque hoy tenemos mucho
un número menor de familias afectadas, un número menor de familias desplazadas. Entonces, bueno, uno tiene la satisfacción de haber visto que esas políticas de realojo dieron resultado. ¿Se puede ir más allá? Se puede ir más Digo allá. porque el cambio climático también indica que los eventos extremos, como lluvias que generan inundaciones, van a ser cada vez más extremos y más Sí, de frecuentes. hecho, ahora se vienen 2 días de lluvias bastante complicadas. Entonces uno piensa, está bien, son menos familias, pero siguen siendo muchas. Sí, y, sí, y sí. a veces es sabido que es difícil si la gente va y se instala ahí igual. Pero bueno, ¿cómo lo ve a nivel político eso, de soluciones? En ese caso, lo que se ha hecho es cuando se realoja familias en ese lugar donde había familias inundadas, o se lo destina a un espacio público para evitar nuevas ocupaciones, o se lo entrega en donación a una institución deportiva o a una institución educativa o cultural que le pueda dar otra finalidad, y evitamos ocupaciones futuras para no repetir el inconveniente de que realojamos y al otro día se instala una nueva familia. Creo que en eso también se ha avanzado, ha habido cultura de parte de la población en entender estas circunstancias. ¿Y los procesos de realojo pueden seguir o en este momento están parados, no hay plata? No. Con esta administración nacional se frenó. De hecho, avanzar se habla mucho de avanzar, del programa Avanzar, pero en concreto es poco lo que se ha concretado. Son muy pocos los realojos que se han concretado a nivel país, y bueno, eso uno lo ve claramente en un proceso de acceso a la vivienda que se ha frenado, que se ha detenido, a no ser yo le sigo llamando Plan Juntos, por más que el gobierno ahora lo llama Programa Juntos. El Plan Juntos es de los pocos programas que ha podido concretar en el territorio, pero en términos generales el resto de los programas no han sido efectivos. De hecho, la Agencia Nacional de Vivienda, el Banco Hipotecario, el propio Ministerio establecen una serie de requisitos para poder acceder a una vivienda que hoy son imposibles para la inmensa mayoría. Si tenemos que 600.000 uruguayos, no lo dice Andrés Lima, sino que lo dice el Instituto Cuesta de Arte, si tenemos 600.000 trabajadores en Uruguay que ganan menos de 25.000 pesos, ¿cómo acceder a los planes de vivienda de estas instituciones cuando te solicitan un ahorro previo, un ingreso mínimo de 30 unidades reajustables, la presentación de un recibo de sueldo que dé cierta estabilidad o seguridad a estas instituciones? Entonces, bueno, como que las exigencias superan realmente la posibilidad de la inmensa cantidad de uruguayos, sobre todo y fundamentalmente trabajadores y clase media. Lima, otra característica de Salto es la cercanía con Argentina. Recordemos que el litoral también está viendo un sacudón en este sentido debido a la diferencia cambiaria. El historiador Gerardo Caetano dijo aquí en La Letra Chica que la próxima elección se puede definir en el litoral por este tema. ¿Cómo lo están viviendo y qué lectura política hace de este tema? Y se está sufriendo muchísimo. En lo que va del año, seguramente me quedo corto si digo que cerca de 400 comercios han clausurado entre el departamento de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, incluso Soriano. La tasa de desempleo en aquella región del país es la más alta. Estamos 4 hasta 5 puntos por encima de la tasa de desempleo del resto del país. Y no hemos visto desde el gobierno voluntad en buscar soluciones. Se le ha planteado al gobierno nacional una mesa de diálogo en donde esté el gobierno nacional, los gobiernos departamentales y, si se entiende, los centros comerciales. No se nos ha escuchado. ¿Por dónde tendrían que ir las soluciones para usted? Son dos básicamente, ¿no? Por un lado, tratar de acercar lo más que se pueda o equiparar lo más que se pueda el combustible del lado uruguayo con el combustible en Argentina, porque es el gran atractivo. Lo que motiva a la inmensa mayoría a cruzarse es el combustible. Y bueno, cuando uno cruza a cargar y llenar el tanque, se realiza un surtido, se compra ropa, pero el atractivo es en definitiva el combustible. Por eso una de las medidas debería ser equiparar. Solo por concepto de IMESI, el precio del combustible, el IMESI representa el 40%. Ahora, agreguémosle intermediarios, comisionistas, estacioneros, flete. ¿Cuánto cuesta realmente el combustible? Seguramente bastante menos de lo que hoy está a la venta. Segundo, busquemos también la forma de equiparar
el precio de los productos que integran la canasta básica, que es lo más requerido y que es el segundo elemento, el segundo motivo que hace que muchos uruguayos crucen a la República Argentina. Si tengo un sueldo de 25.000 pesos al mes y tengo una familia para la cual cubrir necesidades básicas, y si debo además pagar un alquiler, ¿cómo hago para llegar a fin de mes? Alquiler, pagar el agua, pagar la luz, comer, alimentarme. Y muchas veces termina constituyendo la forma de poder llegar a fin de mes, cruzarse a la República Argentina. No es solo un problema que genera la Argentina. Está claro que Argentina vive un momento económico difícil, pero también del lado uruguayo hay dificultades. También nuestra economía tiene problemas serios que generan o motivan a que muchos terminen cruzando como forma de llegar a fin de mes. Por tanto, son las dos medidas puntuales. ¿Desde el Gobierno Nacional no ha No, del Gobierno Nacional no se ha trabajado en ese sentido y entendemos que por ahí debería pasar la solución. De hecho, hay iniciativas parlamentarias, incluso presentadas por legisladores de la coalición, propuestas de proyectos de ley presentadas por legisladores del Frente Amplio del Litoral. La Comisión de Frontera de la Cámara de Diputados también se ha expresado en este sentido, los centros comerciales, pero bueno, el gobierno no se ha expresado, la sensación que tenemos es que deja pasar el tiempo, no contesta. Y los demás intendentes del litoral, que al principio lo veíamos activos, reclamando, se llamaron a silencio, se ve que se alinearon con el gobierno nacional, ya no están reclamando, nos han dejado solos, se han puesto del lado del poder, no del lado de la gente. Bueno, después creo que hace prácticamente 2 años que venimos reclamando, lo seguiremos haciendo. Lo que no queremos es que se instale la resignación y de que muchos terminen aceptando esto como una situación que no puede cambiar. Último capítulo por hoy, Lima, agradeciéndole su presencia. Vino con la camiseta puesta de la Intendencia de Salto, pero a su vez anda por la vida ya desde hace un tiempo con el traje puesto de precandidato a la presidencia. Para abrir ese capítulo y para cerrar la charla con 2 preguntas en una. Por un lado, ¿cómo cree que se ha venido comportando y se debería comportar el Frente Amplio en todo el país? Sabemos que hay una diferencia entre el Frente Amplio en Montevideo y el Frente Amplio en el interior. Eso por un lado, a nivel de reflexión política. Y por otro lado, ¿qué cree usted que le da perfil propio y lo diferencia, por ejemplo, de Cose, de Orsi o de Vergara como precandidato? El Frente Amplio acá en la capital representa casi el 55% de la población que tiene el departamento. En Canelones representa casi el 60%. Cuando uno llega a esos guarismos o niveles de adhesión, no es tan fácil seguir creciendo. Ahora, al norte del río Santa Lucía, tenemos un vasto territorio donde vivimos 1,5 millones de uruguayos. Ahí, al Frente le ha costado siempre, históricamente. Si bien lo más visible es 2019, donde en octubre tuvimos 200.000 votos menos en el interior, y después lo que sucedió en la elección departamental en septiembre de 2020, pero siempre nos costó. En 52 años no hay un solo proceso de gobierno que se haya consolidado en el interior. No hay uno. Lo más cercano fue Rocha, donde gobernamos 15 años, pero perdimos. Después ha sido... Canelones lo toma como zona metropolitana. Zona metropolitana. Después la historia ha sido, ganamos en un departamento, hacemos una buena gestión, pero perdemos. Florida fue una buena gestión, la de Yaqueto. El Nino Pintos fue una buena gestión, Guillermo Carballo en Paysandú una buena gestión, Patricia Ayala en Artigas, fueron todas buenas gestiones. Pero sin embargo, 5 años después, el electorado no respaldaba. Nos pasó con los municipios, llegamos a tener más de 50 municipios. Hoy, si uno quita Montevideo, Canelones y Salto, donde el Frente es gobierno, solamente hay 2 municipios en el resto del país, 2 municipios en 16 departamentos donde el Frente es gobierno. Juan Lacalle, Colonia y La Paloma en Rocha. O sea, nos cuesta como Frente Amplio. Entiendo que debe tener una hipótesis de por qué pasa eso y un antídoto para combatirlo. Sí. O sea, el interior tiene sus características
y estamos convencidos de que una precandidatura desde el interior o la política desde el interior tiene algunas características que entendemos que se deben tener en consideración. El programa de gobierno, que estamos convencidos va a ser el mejor programa de gobierno, además de contener propuestas de alcance nacional, también va a contener propuestas que tienen que ver con las distintas regiones que tiene el Uruguay, el litoral norte, el litoral los departamentos con frontera con Brasil, el centro del país, Tacuarembó, Durazno, Flores, Florida, los departamentos del sur, los departamentos del este. Entonces, bueno, en el caso nuestro, hablando un poco del diferencial, y nos enfocamos en ese territorio, ¿no? Ahí donde el Frente Amplio debe crecer. Sobre todo somos hombres y mujeres que vivimos en el interior, vivo en el interior toda mi vida. Y en el interior suceden cuestiones que hacen, por ejemplo, a que existan muchísimas expresiones electorales acotadas a un departamento. Expresiones electorales o agrupaciones que existen en un departamento, uno se cruza al departamento vecino y ya no existe. O dentro de un mismo departamento, expresiones políticas o electorales en un municipio. ¿Listas, dice, listas dentro de partidos? No, hay agrupaciones departamentales reconocidas por el propio Frente Amplio a nivel local, luego refrendado por los plenarios nacionales, pero son expresiones locales. Expresiones locales. De hecho, el 30% de los ediles que tiene el Frente Amplio en el Uruguay integran expresiones locales, agrupaciones departamentales. Entonces, esa realidad existe. Y esa realidad, de alguna manera, entendemos de que debe sumarle al Frente Amplio. Nuestra precandidatura, si el Frente lo avala el próximo 10 de diciembre, 8, 9 y 10, es para eso. Es con la intención de sumarle al Frente Amplio. Sumarle desde el lugar donde más necesitamos crecer y que en un gobierno nacional del Frente Amplio a partir de 2025, esas decisiones que tome la fuerza política y que tome el gobierno nacional del Frente Amplio sean la mejor síntesis de una visión metropolitana con esa visión del interior. Y que eso nos permita hacer el mejor gobierno que el Frente Amplio pueda llevar adelante, habiendo pasado por un proceso de autocrítica en donde somos conscientes de nuestras muchas virtudes, de los errores que tuvimos y que eso nos permita aquello que hicimos bien, hacerlo mejor y aquellas cuestiones en las que pudimos rendir más, hacerlo correctamente y hacerlo como el Uruguay quiere. Y que quede claro, ¿no? El Frente Amplio es la esperanza. El Frente Amplio es la única esperanza que tiene frente a un gobierno realista, frente a un gobierno concentrador de la riqueza, de la tierra, del poder, que da señales muy jodidas vinculadas con la democracia, que no respeta muchas veces la separación de poderes, que se ha olvidado de los grandes sectores populares que tiene este país y en donde los 5 mejores años se ha reducido a un grupo muy pequeño de los uruguayos. Andrés Lima, intendente de Salto, precandidato a la presidencia por el Frente Amplio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Se viene sobre ciencia. Se viene sobre ciencia con 3 grandes temas, ¿no? 3 palabras, te digo. Ojo, no están mezcladas, son 3 temas diferentes. Estómago, vino y ayahuasca, ya en la pantalla. Qué de bebida, televisión. ¿no? El vino, ¿no? Qué bebida. Bueno, buenas noches, gracias por acompañarnos como siempre. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes, La Letra Chica. ¿Y qué órgano? El estómago. También. Ya que estamos. La ayahuasca no la conozco tanto de nombre, ¿no? Chao, gracias.